Bien, ahora vamos a ver integración. Pensemos un poco en esto antes que nada. Vamos a ver lo que es antiderivado primitiva. Y nos dice encontrar una función f, si f mayúscula, cuya derivada sea esta función que tenemos acá. ¿Sí? Y nos pregunta si es única esa que vamos a encontrar. A ver, veamos. Nosotros para derivar a la función, ¿qué hacíamos? Bajábamos el exponente y le restábamos 1. ¿Sí? O sea que la función f mayúscula, la antiderivada, que estamos buscando, voy a ponerlo en un color que se vea un poco más, la antiderivada que estamos buscando podría ser x al cubo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la derivamos, ¿qué pasa cuando derivamos x al cubo? Si hacemos f derivada, nos quedaría 3x al cuadrado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque bajábamos el exponente y le restábamos 1, si recuerdan la parte de derivada. ¿Sí? Ahora nos pregunta, ¿es única? ¿Es la única función que cuando la derivemos nos va a dar esto que tenemos acá? Bien, veamos. Probemos con otra. A ver, yo propongo otra. Si fuera f fuera en lugar de x al cubo solamente, que fuera x al cubo más 5. ¿Sí? Cuando derivamos esta función, ¿qué obteníamos? Y sí, obteníamos 3x al cuadrado y la derivada de una constante nos daba 0. ¿Sí? O sea que la derivada de esta función también me daría lo mismo. Podríamos haber estado hablando de esta función, entonces, no de esta que habíamos encontrado. Se me ocurre otra más. Que sea f mayúscula igual a x al cubo menos 7. ¿Sí? Y la derivada nos daría absolutamente lo mismo, nos daría 3x al cuadrado. ¿Por qué? Porque derivaríamos x al cubo, ¿sí? Bajando el exponente que nos da 3, le restamos 1, nos quedaría 2, que el 3 me quedó medio feo. Y cuando derivamos la constante nos daría 0. O sea que todas estas funciones que tenemos aquí arriba podrían ser la antiderivada de la función que tenemos acá. ¿Sí? Bien, veamos, sigamos con los conceptos. Vamos a la definición de una antiderivada o primitiva. Se dice que una función f es una antiderivada o primitiva de f minúscula en un intervalo i si la derivada de esa f mayúscula es igual a f minúscula para todo x en i. ¿Sí? Y como vimos, podría ser más de una. Acá tienen algunos para hacer ustedes, lo mismo que hicimos recién, dice determinación de antiderivadas o primitiva. Para cada derivada describe la función original f. Tenemos una función derivada y tenemos que encontrar su original. Vamos a la primera. ¿Cuál era la función original f? Y sería como volver atrás a esta derivada. El exponente que está acá adelante tendría que pasar, el número que está acá adelante tendría que pasar al exponente. ¿Sí? Porque le hemos restado 1 y nos quedaría x al cuadrado. ¿Sí? Veamos, si la derivamos nos quedaría 2x y acá le restaríamos 1 y nos quedaría igual a 1 solamente, que es lo mismo. Eso es lo que tendrían que hacer con todas las demás que tienen acá. A ver cómo harían. Traten de hacerlo para tratar de entender este concepto de antiderivada o primitiva. Bien, representación de antiderivadas o primitivas. Si f es una antiderivada de f minúscula en un intervalo i, entonces g mayúscula es una antiderivada de f en el intervalo i si y solo si g es de la forma g de x es igual a f mayúscula de x más una constante, ¿sí? Para todo x en ese intervalo, donde c es una constante. Con el ejemplo que vimos recién, que poníamos x al cubo, luego pusimos x al cubo más 5, luego x al cubo menos 7, en todos esos casos era una constante, ¿se ve? Entonces tiene esta forma, tiene la forma de la antiderivada más una constante, justamente. Representar la familia de antiderivadas. Ahora hablamos de familia de antiderivadas, ¿sí? Ya no de una derivada, de una primitiva, ¿sí? O una antiderivada, sino de una familia, porque puede ser cualquiera, como vimos recién, cuando vaya variando la constante.
Representar la familia de todas las antiderivadas de f de x igual a 2x, como lo podríamos hacer, y sabemos que es x al cuadrado más alguna constante, ¿sí? Y acá justamente anotamos g de x es igual a x al cuadrado más una constante. La constante c se denomina constante de integración. G de x es igual a x al cuadrado más c es la solución de la ecuación diferencial de la derivada de g aplicada a x es igual a 2x. Una ecuación diferencial en x e y es una ecuación que incluye a x, que incluye a y a la derivada de y respecto de x. La y derivada, ejemplo, la y derivada es igual a x al cuadrado más 1. ¿Sí? Ese sería un ejemplo de esta familia de antiderivadas. Encontrar la solución a la ecuación diferencial cuando la derivada de y es igual a 2. ¿Cuánto tendría que valer? Bueno, eso lo pueden hacer ustedes. De la ecuación diferencial anterior. Bien, notación para antiderivadas o primitivas. Vamos un poco a cómo la vamos a notar. Cuando se resuelve una ecuación diferencial de la forma, si nosotros recordemos que la derivada la podíamos anotar de esa manera también, entonces igual a f de x, entonces es conveniente escribirla de la forma diferencial equivalente. Esta va a ser la forma que nosotros vamos a escribir. Miren lo que pasa acá. El diferencial de x que estaba dividiendo, ¿cómo ha pasado acá? Multiplicando. De ahí sale esta escritura, ¿sí? La operación para determinar todas las soluciones de esta ecuación se denomina antiderivación o integración indefinida, ¿sí? Ahí ya ponemos el concepto de integración. Y se denota mediante el signo, y tenemos este signo de la integral que vamos a tener. La solución general se denota mediante igual a la integral, ¿sí? Integral indefinida en este caso, de f de x por el diferencial de x, que es la variable de integración en este caso. Esto es lo que vamos a integrar, f de x, y esta es la variable de integración. Y el resultado va a ser una antiderivada de f, como las que vimos al principio, una f mayúscula, más una constante de integración. La expresión, la integral indefinida de f de x por diferencial de x se lee como la antiderivada primitiva de f con respecto a x. De tal manera, la diferencial de x sirve para identificar a x como la variable de integración. El término integral indefinida es sinónimo de antiderivada, ¿sí? O sea que podemos hablar de integral indefinida, que es como lo vamos a hablar más adelante, o antiderivada, pero tienen que saber que es lo mismo. Bien. Reglas básicas de integración, ¿sí? Si vamos a integrar una antiderivada, la derivada, una antiderivada, por decirlo así, de f de x diferencial de x, nos va a dar, ¿sí?, la antiderivada más la constante. Además, si la integral indefinida de f de x por diferencial de x es igual a la antiderivada más la constante, entonces, ¿sí?, la derivada de esta integral tendría que volver a darnos la función, ¿sí? Si volvemos a derivar este resultado, obtenemos la función. Dice la derivación es la inversa de la integración. Y la primera decía la integración es la inversa de la derivación. Y eso lo vimos en forma intuitiva en la primera diapositiva que vimos. Bien, acá tenemos algunas reglas básicas de integración. Acá tenemos la fórmula de la derivada y acá la fórmula de integración. Cuando derivamos una constante nos daba 0. Cuando integramos 0 nos da una constante. La derivada de una constante por x, ¿sí?, nos daba la constante solamente, nos daba k, ¿sí? En este caso, la integral de k, ¿sí?, por diferencial de x nos va a dar k por x, más la constante, ¿sí? Acuérdense que k era una escalar, yo le dije una constante, pero lo vamos a llamar escalar en este caso para diferencial de la constante de integración. Entonces, si derivamos k por x, nos daba k. Ahora, si integramos k solamente por diferencial de x, nos va a dar k por x, más la constante. Bueno, y ahí pueden ir viendo todas las reglas de derivada, de integración y comparándolas con las reglas de derivación, ¿sí?
Miren acá, recuerden que cuando derivamos el seno obteníamos el coseno. O sea que si integramos el coseno, vamos a obtener el seno. ¿Sí? Por eso decíamos que eran inversas una de la otra. Bien. Aplicar reglas básicas de integración en la integral original, reescribir, integrar y simplificar. ¿Sí? Acá hay algunos ejemplos. Bien, resolvamos esta integral. Lo primero que nos dice es reescribir. ¿Sí? Vamos a hacer eso. Lo primero que vamos a hacer es reescribirla. La vamos a escribir como x elevado a la menos 3 por el diferencial de x. ¿Sí? Luego vamos a integrar. Para eso podemos ir a la tabla que vimos recién. Y acá tenemos para la regla de la potencia. Le sumamos un exponente, ¿sí? Y en el denominador también escribimos n más 1, más la constante. Veamos acá. O sea que vamos a sumarle 1 al exponente, ¿sí? Nos va a quedar x elevado a la menos 2, ya que menos 3 más 1 nos va a dar menos 2. Y en el denominador va a ir lo mismo también, n más 1. O sea que nos va a quedar menos 2. Más la constante. ¿Sí? Y bueno, simplificar sería reescribir el resultado solamente. ¿Sí? Nosotros podemos escribirlo, esto que tenemos aquí, como, vamos a poner el negativo acá adelante, menos 2, menos un medio de, o sea, menos 1 sobre 2x al cuadrado, más la constante. A eso se refiere con simplificar. Cuando reescribimos, ¿sí?, la función que hemos obtenido de resultado. Bien. Bien, las que quedan las pueden resolver ustedes. Se pueden guiar por el libro, ¿sí?, de Larson. Ahí van a encontrar, hay algunas que están resueltas. Pero primero inténtenla ustedes y siempre pueden preguntar. Bien, veamos cómo vamos a tener una solución en particular. ¿Sí? Dice encontrar la solución general y nos da una función derivada acá. ¿Sí? 1 sobre x al cuadrado cuando x es mayor que 0. Y determinar la solución particular que satisface la condición inicial. Nosotros queremos que la función original, cuando le evaluamos el 1, nos dé 0. Recordemos que había muchas antiderivadas, ¿sí? O sea, porque le sumamos más la constante, quiere decir que tenemos toda una familia de antiderivadas. Bueno, nosotros queremos encontrar una en particular que le vamos a agregar un valor a la constante para que cumpla esta condición que tenemos aquí. Lo primero que vamos a hacer es integrar esta función. Vamos a hacer la integral de 1 sobre x al cuadrado. Como vimos recién, ¿sí?, por diferencial de x, vamos a hacer la integral respecto de x. Vamos a primero reescribirla. Nos va a quedar x elevado a la menos 2, diferencial de x. Ahora vamos a integrar, ¿sí?, siguiendo los pasos de recién. Recuerden que le sumamos 1 al exponente y en el denominador hacíamos lo mismo. Nos quedaría x elevado a la menos 1, ¿sí?, porque menos 2 más 1 nos da menos 1, sobre menos 1, más la constante. ¿Sí? Vamos a reescribir ahora. Y nos va a quedar menos 1 sobre x, más la constante. ¿Sí? Esta sería nuestra f. Esto es igual a f. Nuestra función que estábamos buscando. Pero queremos encontrar en un caso en particular, más c. Cuando le evaluemos en 1 y nos dé 0. Entonces vamos a hacer eso. ¿Sí? F de 1. Esta era f de x, perdón. Me faltó poner la x ahí. Vamos a hacer f de 1, ¿sí?, que va a ser igual a ¿qué? Y menos 1, y en vez de x vamos a poner 1, sobre 1 más la constante. Y nosotros queremos que eso nos dé 0. ¿Qué valor va a tener que tomar la constante? Y vamos a tener que reemplazarla, porque acá adelante vemos que nos ha quedado menos 1 sobre 1, que es menos 1, más ¿qué número nos da 0? Y sí, la constante va a tener que valer 1. ¿Sí? Porque menos 1 más 1 nos va a dar 0. Entonces, la función original que estábamos buscando, ¿sí?, va a ser
menos 1 sobre x más 1. ¿Sí? Esta es la función que cumple la condición que nosotros estábamos buscando. Todas las demás funciones, ¿sí?, van a ver que es una familia de funciones que al sumarle la constante lo único que hace es desplazarse hacia arriba o hacia abajo. Entonces nosotros estábamos buscando justo esta que está marcada en negro acá. Cuando esa constante valía 1. ¿Por qué? Porque ahí se va a cumplir que cuando le dábamos el valor 1 a x, la imagen era 0. ¿Sí? Bien, podríamos haber buscado alguna de las otras si no hubieran pedido otra condición. Nosotros encontramos en particular esta que está en negro. Todas las demás que vemos acá son las familias de las mismas funciones, nada más que más la constante. Bien.